Bueno, saludos a todos. De todas las religiones del mundo, de todas las denominaciones del cristianismo, hay una sola iglesia verdadera, una sola, y solo una que tiene el conocimiento real. Ahora, aprendí no solo que Dios es el creador, sino que Dios es el revelador del conocimiento básico. Y les digo, ¿por qué los más grandes intelectos son los más ignorantes? Es porque no le creen a Dios, y es porque tienen el único espíritu que imparte el poder del intelecto a un cerebro humano físico, que ningún animal tiene, por lo que tienen mentes y poderes mentales muy grandes, pero son limitados, y están confinados a lo físico y lo material, solo lo que pueden ver, oír, oler, saborear, sentir o tocar, y no pueden ver el espíritu, y no pueden oír el espíritu, y no pueden tocar el espíritu, ni sentirlo, olerlo o saborearlo. Así que el resultado es, ¿cómo vas a saber algo sobre el espíritu? Normalmente, naturalmente, simplemente no puedes. Hay otro espíritu y Dios quiso que recibiéramos ese otro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Ese es el mismo espíritu que viene de Dios. Eso nos engendrará con la vida de Dios, un nuevo tipo de vida. Y en esta vida ahora, mientras seamos de carne y hueso, solo podemos ser hijos engendrados de Dios, nunca nacidos. Por cierto, mucha gente se pregunta qué es nacer de nuevo y casi nadie entiende eso. ¿Sabes? A veces me pregunto si alguien entiende algo. La gente cree tantas cosas que no son del todo ciertas. Es ridículo. ¿Qué quieres decir con nacido de nuevo? Solicite un folleto especial. ¿Qué quiere decir con nacido de nuevo? Sabes que incluso los jefes de gobierno no saben eso, simplemente no lo saben. Pero Dios revela lo que significa nacer de nuevo y nos gustaría que consiguieras ese librito. Y no hay cargo alguno. Te lo enviamos gratis. Bueno, la enseñanza cristiana generalmente aceptada acerca de Dios, ahora entrando en la religión cristiana, es que Dios es una Trinidad. Eso es tres personas en una. Y dicen que es un solo Dios, pero en tres personas. Dios en tres personas. Santísima Trinidad. Solía cantar esa canción antes de saberlo mejor. Ya no lo canto porque es tan falsa como puede ser. ¿Cómo llegó allí esa doctrina de la Trinidad? Bueno, Jesucristo vino y levantó su iglesia. Y Él dijo que su iglesia duraría a través de todas las generaciones. Pero hubo, comenzando en algún lugar entre digamos 60 y 70 después de Cristo, un siglo perdido durante 100 años, cuando toda la historia registrada con respecto a la iglesia había sido sistemáticamente destruida. No puedes encontrarla, no hay ninguna, todo fue destruida. Pero 100 años después, alrededor del año 170 después de Cristo, se levantará el telón y verás que hay una iglesia y la iglesia se llamó a sí misma cristianismo. Pero es tan diferente de la iglesia de los años 31 y 40 después de Cristo y de aquellos años como el negro es de blanco o lo alto es lo bajo. Era casi todo lo contrario y no hay registro. Usted no puede encontrar un registro de ello. Pero encontramos el registro antes de que eso sucediera y encontramos el registro de lo que sucedió después. Ahora bien, Jesús había dicho, como digo que, las puertas del infierno o del sepulcro jamás prevalecerán contra su iglesia. Mateo 16, 18. Su iglesia fue fundada en el año 31 después de Cristo. Pero para el año 58 después de Cristo, y algunas supuestas autoridades dicen que fue alrededor del año 53 cuando el apóstol Pablo escribió su libro a los Gálatas. Encontrarás que aquí en Gálatas, el primer capítulo, Pablo dijo al escribir a las iglesias en Galacia, esto fue alrededor de digamos 58 después de Cristo. Me maravillo de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo a otro evangelio. Habían sido apartados de Dios a otro evangelio, el cual no es otro. Antes hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 1, del 6 al 7. Ahora, algunos pueden pensar que fue Pablo quien los llamó,
pero Dios es quien nos llama a nosotros. Bueno, ahora quería llegar a este asunto del misterio de la doctrina de la Trinidad. Para el siglo IV había habido una controversia dual muy violenta en torno a Roma. Y Roma en ese momento era el centro de lo que se llamaba cristianismo. Había un líder llamado Polícrates que tenía una gran controversia contra los obispos de Roma sobre el asunto de si debíamos observar la Pascua bíblica, que es el día 14 del primer mes sagrado como Cristo lo estableció, o si debíamos observar el día pagano de Pascua. Y luego estaba un doctor Arias, que era un sacerdote de Alejandría, y él estaba en una discusión candente contra los obispos en Roma acerca de esta Trinidad. Los obispos de Roma querían la doctrina de la Trinidad, y de hecho tenían el mismo evangelio, que realmente había salido de la antigua Babilonia, la religión del misterio babilónico. El doctor Arias no tenía razón, no tenía la verdad, pero al menos estaba en contra de la Trinidad. Y no necesitamos entrar en lo que él creía, porque también estaba equivocado en lo que a eso se refiere. Pero para mostrarles lo sangriento que fue el doctor Arias, finalmente fue quemado en la hoguera. Ahora bien, ambas cuestiones fueron resueltas por el emperador Constantino en el año 325 después de Cristo. Constantino era el emperador romano. Constantino afirmó que había visto una visión una vez de una cruz y dijo: por esta señal puedes vencer. Así que dijo: bueno, te diré, adoptaré la religión cristiana. Tal vez pueda ganar esta batalla en la que voy a entrar, en una guerra. Y pasó a ganar esa guerra, así que dijo: bueno, me voy a unir a la iglesia cristiana. Ahora, él no llegó a eso de la manera que yo lo hice. Simplemente dijo: me uniré a la iglesia cristiana. Así es como lo hace la mayoría de la gente. Simplemente entran y se unen como te unes a cualquier club, cualquier cosa por el estilo. Pero Constantino es quien zanjó esta controversia. Convocó a lo que se llama el Concilio de Nicea. Y ese Concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico real. Y la Iglesia Católica todavía tiene algunos de vez en cuando. Y allí se oficializó la Trinidad y también la Semana Santa. Y cualquiera que observara la Pascua habría sido perseguido y probablemente martirizado y asesinado. Además, en la versión autorizada de la Biblia comúnmente llamada la versión King James, y eso es la que se usó principalmente porque la mayoría de la gente lo hace, no es necesariamente la mejor. Diría que una es probablemente aún más precisa. Es la traducción estándar revisada en inglés, pero es una traducción más reciente y no hay tanta gente que la tenga. Así que uso la versión King James la mayor parte del tiempo. Pero en la traducción King James se hace referencia al Espíritu Santo muchas veces como Él, o su, o Él, y no como eso. Y entonces dicen: bueno, eso prueba que el Espíritu Santo es una persona. Pero hay otros lugares en el Nuevo Testamento donde se hace referencia al Espíritu Santo como eso, y pasan por alto eso, ¿no? El Espíritu Santo no es una persona. Es el Espíritu que emana de Dios, que emana también de Cristo, el mismo Espíritu idéntico. Y ambos son de una misma mente. Ambos son Espíritu y están compuestos de Espíritu. Y así, ahora si queremos saber el principio acerca de Dios, quién y qué es Dios, comencemos en Juan, el primer capítulo y el primer versículo, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Ahora bien, el verbo se traduce de la palabra griega logos. En el principio era el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Logos significa verbo o portavoz, el que habla, y es un personaje, pero es el personaje que era el portavoz de la deidad. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1. Ahora bien, en Efesios, el tercer capítulo y el versículo 9, habla allí de Dios que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Efesios 3:9. Lo encontrarás si recurres a Él.
Y ahora me gustaría que vaya a Hebreos, el 7º capítulo de Hebreos, versículo 3, hablando de Cristo aquí, mientras habla de Melquisedec. Si quieres saber quién era Melquisedec, escriba para obtener un folleto gratuito sobre quién fue Melquisedec y les probará que Melquisedec era Cristo. Ahora, el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida. Nunca hubo un tiempo. Él nunca nació, nunca un tiempo cuando Él no existió. Él siempre ha existido. Él mismo como Dios, al que ahora consideramos como Dios Padre. Sino hecho Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:3. Y eso realmente está hablando de Cristo allí. Como digo, Dios creó todas las cosas por medio de Él. Efesios 3:9. Ahora, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Juan 1:1. Esa palabra, déjame volver, no debería haber dejado pasar eso todavía en Juan 1, porque en el versículo 14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Soy un poco lento para volverlo, así que lo dije de todos modos porque sé lo que dice. Y una vez conocí a un hombre que nunca abrió su Biblia, pero citó la Biblia y solo tenía una escritura tras otra, pero las tenía todas memorizadas. Pero yo nunca haría eso. Por lo general quiero recurrir a ella porque descubrí que puedo equivocarme en una palabra y no darme cuenta de vez en cuando si no tengo mucho cuidado. Soy humano, así somos todos. Y solo tenemos que tener cuidado. Así que por lo general me gusta dar vuelta y leerlo. Ahora bien, regresemos a Génesis 1:1 y se supone que este es el capítulo de la creación. En el principio creó Dios los cielos y debería ser plural, cielos, como lo escribió Moisés en el idioma hebreo, y la tierra, Génesis 1:1. Ahora, la palabra para Dios en el idioma hebreo es Elohim. Elohim es una palabra como la palabra familia, como la palabra iglesia, como la palabra grupo o como la palabra equipo. Es más que una persona, pero haciendo una iglesia, una familia, un grupo, no varios grupos, sino un solo grupo. Y puede ser de 4 o 5 personas, puede ser de 4 o 5,000 personas, todo depende. Y en el principio Elohim, Génesis 1:1. Ahora que es más de una persona. Ahora, esto no dice que fueron 3 personas, 4 personas o cuántas, pero puedo decirte ahora mismo, al ponerlo junto con Juan 1:1, se refiere a Dios y el Verbo, y no se refiere a 3 personas, sino a 2 personas que forman un Dios, que creó el cielo y la tierra, Génesis 1:1. Ahora, en realidad fue Dios quien lo hizo por y a través de la palabra, quien se convirtió en Jesucristo mucho más tarde. Ahora, observe Génesis 2 y el versículo 4. Permítanme explicar primero, la palabra Dios a lo largo del primer capítulo de Génesis ha sido traducida del nombre que Moisés escribió, Elohim. Elohim es el uniplural que significa más de una persona, pero un Dios. No 2 dioses, solo un Dios. Pero Dios es más que una persona. Y les voy a mostrar que podemos nacer en la familia de Dios. Y ahora, Dios es el Padre de Cristo. No lo era originalmente, pero lo es ahora. Y Cristo es el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8:29. Y podemos nacer de Dios y nacer en esa familia, y es una gran familia. Y la doctrina de la Trinidad limita a Dios para que impida el mismo propósito por el cual los hombres fueron colocados en esta tierra, para convertirse en miembros de esa familia de Dios. Dios se está reproduciendo a sí mismo. Para eso puso a los seres humanos en la tierra. Ahora, nunca escuchaste a nadie más decir eso. No conozco a nadie que diga tal cosa. Ahora, a lo largo del primer capítulo de Génesis, la palabra Dios siempre fue escrita Elohim, por Moisés. En otras palabras, incluía tanto al Padre como al que se convirtió en Cristo, o Dios y el Verbo. Ahora, llegamos al segundo capítulo de Génesis y comienza. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y sus ejércitos. Y en el 7º día Elohim, Dios, allí
La palabra es Elohim, que significa tanto Dios como el Verbo. Terminó la obra que había hecho y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Génesis 2, 1, 2. Ahora, Él creó en el séptimo día. Él creó el sábado, pero no fue creado por el trabajo, fue creado por el descanso. Pero Él terminó toda la obra que había hecho. Él no había terminado la creación. Él solo estaba comenzando la creación espiritual en ese día. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que Dios había creado y hecho. Génesis 2:3. Ahora llegamos a una nueva palabra introducida por Moisés. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que, aquí se encuentra, el Señor Dios, Génesis 2:4. Ahora, en la versión King James se encuentra que la palabra Señor aparecerá en letras mayúsculas. Y donde quiera que aparezca en letras mayúsculas, eso significa que vino del hebreo. YHWH. Ahora bien, nadie sabe exactamente cómo se pronuncia. Así que puede que yo no lo pronuncie correctamente. Pero si crees que no, tampoco lo sabes, porque nadie sabe cuál es la pronunciación correcta. Y de todos modos está en el idioma hebreo. Usan solo las consonantes y solo se agregan las vocales. Es YHWH, pero normalmente se escribe como Yahweh o Yahvé. Ahora bien, no hay palabra en el idioma español que sea el equivalente de este YHWH, que es uno de los nombres de Dios. Pero ese es el nombre que es de la persona específica que fue llamada el Verbo en Juan 1:1. Juan en el Nuevo Testamento. Ahora empezamos a ver una diferencia entre los Elohim. YHWH, Elohim, significa el eterno Dios. O YHWH es el de la familia Dios a la que haces referencia aquí. Él es el que era el portavoz y significa palabra o hablante, verbo o palabra. No hay palabra en el idioma inglés que traduzca correctamente YHWH y los traductores siempre han tenido dificultades. En la King James ponen Señor, que significa maestro, el que ustedes obedecen, pero en la traducción de Moffat lo tradujo el eterno y la traducción de Farrar Fenton lo traduce el siempre viviente. Ahora, la palabra YHWH significa el que existe por sí mismo, el que siempre ha existido y siempre existirá, sin padre, sin madre. Eso es exactamente lo que significa. Y es aquel que estaba con Dios y aquel por quien Dios hizo todo, y aquel que habló. Ahora, prefiero usar el nombre que da la traducción de Moffat, el eterno, pero significa aquel que vive eternamente, existe por sí mismo, y también quien es Señor y Maestro. Implica todas esas cosas y no hay una sola palabra en el idioma inglés que responda a eso. Así que solo digo el eterno Dios, y eterno significa aquel que se convirtió en Cristo. Ahora, finalmente dice, el eterno Dios, verso 7, formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7. Y déjame ver, creo que tenemos que llegar al versículo 15 antes de obtener lo que quería. Tomó el Dios eterno al hombre y lo puso en el huerto de Edén para labrarlo y guardarlo. Y mandó el Dios eterno, o Señor Dios, al hombre diciendo, ahora aquí está YHWH quien habla. Es este YHWH quien es la palabra. Y dijo, de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2, 15, 17. Ese era el que tenía el fruto prohibido. Ahora bien, el Dios del Antiguo Testamento era este YHWH. Ahora, por una resurrección de entre los muertos, Jesús se ha convertido en Dios verdadero. Aquí en Hebreos, el primer capítulo y el versículo 8. Mas del Hijo, refiriéndose a Cristo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de justicia es el cetro de tu reino.
Hebreos 1:8, que significa el reino de Cristo. Él es el rey de ese reino. Me gustaría vincular eso con Romanos, el primer capítulo de Romanos. Ese es el capítulo 1, el versículo 1 de Romanos, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que antes había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que era de la simiente de David según la carne. Romanos 1, del 1 al 3. Ahora bien, como ser humano según la carne, él era un hijo de David, porque su madre, María, descendía directamente de David al igual que yo, pero probablemente a través de otra línea. Y declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, declarado hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Ahora, como ser humano, él era el hijo de David, pero por la resurrección se convirtió en el hijo de Dios. Ahora, él también era el hijo de Dios antes de su crucifixión, y él era el hijo unigénito de Dios, el único que había sido engendrado por Dios antes del nacimiento humano. Pero podemos ser engendrados por Dios antes de nuestro nacimiento espiritual en el reino de Dios. Pero eso es un poco diferente a la forma en que Jesús fue el Hijo unigénito de Dios. Ahora, la única iglesia verdadera en el mundo, que hoy es la iglesia de Dios universal, sabe que Dios no es una Trinidad. Él no es una Trinidad. El Espíritu Santo es el Espíritu que emana de Dios y de Cristo y puede entrar en el hombre. Ahora, note que en el segundo capítulo de Hechos, por ejemplo, en el versículo 38, Pedro había dicho, esto es cuando Pedro acababa de recibir el Espíritu Santo, su primer sermón inspirado. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. En otras palabras, el Espíritu Santo puede entrar en nosotros y podemos ser engendrados por Dios y luego podemos nacer de Dios. Ahora, si vuelve a Juan de nuevo, justo al principio, en el tercer capítulo de Juan, aquí Nicodemo vino a Jesús y él era un fariseo y se coló de noche porque no quería que los otros fariseos supieran que estaba viendo a Jesús, porque no querían tener nada que ver con él. Y así, este vino a Jesús de noche, versículo 2. Eso está en Juan, el tercer capítulo, Juan 3:2. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos nosotros, los fariseos, lo sabemos. Todos los fariseos lo sabían. Así que no tenían excusa por lo que hacían. Porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces, a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es algo que se puede ver, pero solo puede ser visto por aquellos que han nacido de nuevo. Y déjame decirte algo, el presidente de los Estados Unidos aún no ha visto el reino de Dios. ¿Qué piensa usted de eso? Ni la reina de Inglaterra, ni el jefe de ningún otro gobierno en ninguna parte del mundo, ni yo, ni usted. No has visto el reino de Dios porque aún no ha aparecido. Ahora, continuemos un poco más aquí. Jesús dijo, de cierto os digo, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3:5-6. Nací de la carne, soy carne. Tú naciste de la carne, eres carne. No eres espíritu, eres carne. Hay un espíritu en nosotros, pero ese no somos nosotros. Es como, a menudo he dicho que te tragas una pequeña canica, y la canica no eres tú, sino que está en ti. Y el espíritu es algo que está en nosotros, pero no somos nosotros, y no es un alma. Y él dijo, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Cuando naces del espíritu, te conviertes en espíritu. No te maravilles que te diga que debes nacer de nuevo. Juan 3:6-7. Ahora, él dijo, a menos que nazcas del espíritu, en el versículo 5, no puedes entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Así que es algo en lo que podemos entrar, pero no en esta vida, no mientras nazcamos de la carne. Ahora bien, si abre 1 Corintios el capítulo 15, encontrará algo sobre eso, a lo que me gustaría referirme por un segundo aquí mismo.
Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual es celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Primera de Corintios 15, del 45 al 50. Soy de carne y hueso, y mientras sea de carne y hueso, no puedo entrar en el reino de Dios. El presidente de los Estados Unidos es de carne y hueso, por lo tanto, no ha entrado en el reino de Dios y no ha nacido de nuevo. Lo mismo ocurre con la reina de Inglaterra, lo mismo es cierto para todos los que escuchan, es cierto para todos nosotros. Simplemente somos todos humanos, todos estamos en el mismo barco juntos. El Espíritu Santo de Dios entonces es el Espíritu que nos imparte la vida divina por la cual podemos nacer en la misma familia de Dios. Ahora, Dios no es una Trinidad, Dios es el Creador. Él es el que creó el cielo y la tierra, el que creó todas las naciones de una sola sangre, y no de una sola lengua, porque Él dividió las lenguas. Pero creo que les he mostrado bastante bien ahora algo de la naturaleza de Dios. Dios originalmente era Dios y la palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y se convirtió en Jesucristo. Y por su nacimiento de la Virgen María, Jesús se convirtió en un hijo de Dios, pero también era el Hijo del hombre. Por una resurrección de entre los muertos, Él llegó a ser un hijo de Dios y el primogénito de muchos hermanos para nacer de nuevo de Dios por una resurrección en la familia de Dios. Y el mensaje que predicó fue el Evangelio del reino de Dios. En otras palabras, es la familia de Dios como gobierno, gobernando todo el vasto universo. Y ese es el asombroso, casi inconcebible potencial humano. Así que te dejo. Hasta la próxima. Este es Herbert W. Armstrong diciendo adiós, amigos.